Muy bien, gracias por invitarme. Voy a presentar este libro y lo voy a ilustrar con tres proyectos que están relacionados con él. Y quiero dar las gracias a Moisés por ayudar con la traducción en España. Y estoy realmente contento con la calidad del libro y todo lo demás. Es una historia de la arquitectura. Perdón. Tengo que volver. Hay diferentes capítulos en el libro y empieza con un análisis prehistórico y llega hasta el día de hoy. Y cada capítulo no solo se centra en una época, empieza desde una época inicial llegando hasta la era contemporánea. Y el libro está motivado tal vez por el hecho de que durante el siglo XX y especialmente durante la segunda parte del siglo XX, mi postura consiste en decir que la energía fósil, los antibióticos y las vacunas influyen en la infraestructura y en el discurso de la arquitectura. Hablábamos más de la sobreestructura, del lenguaje, de la narrativa y menos de la infraestructura, las condiciones materiales. Y debido al calentamiento global y tal vez debido a la nueva pandemia, el tema de la infraestructura tal vez esté volviendo. Y si repasamos la historia de la arquitectura, tal vez podamos ver que estas condiciones infraestructurales, materiales, realmente son el motor de muchas formas y decisiones sobre la forma de las ciudades y también la elección de los materiales. Y por lo tanto, la historia de la arquitectura se puede leer a través de estas condiciones materiales. Para empezar, primero tenemos que considerar la razón por la que tenemos que hacer arquitectura, construir arquitectura. Y la primera razón es que el cuerpo humano está a 37 grados y siempre tenemos que mantener esta temperatura de 37 grados y en realidad no podemos sobrevivir en la nieve en Suiza durante el invierno. Tenemos que crear algún tipo de microclima alrededor del cuerpo humano y esta es la primera razón por la que se inicia la arquitectura. Y también lo podemos ver a través de Vitruvius o Alberti, que ya explica esta historia. Y cuando vamos a la Biblia cristiana, debemos ver en el paraíso Adán y Eva no necesitan arquitectura, pueden estar desnudos porque el clima está bien, y cuando les echa del paraíso tienen que empezar a utilizar ropa y a construir cosas porque el clima es demasiado caliente o demasiado frío. Y esta es una razón primaria que está en la base de la arquitectura. Y luego hablo de la ciudad. Y es interesante ver que el origen de la ciudad llega con la agricultura y había que guardar el grano en algún sitio, y para guardar el grano había un almacén y para el almacén había curas, que en realidad eran banqueros, contables, que calculaban la cantidad de grano que traía cada agricultor a este almacén central. Y luego hay soldados que defienden el almacén contra los ladrones. Así que este es el origen de la ciudad y podemos ver durante diferentes momentos de la historia que, por supuesto, en verano, en Egipto y en Babilonia, es interesante entender también
que el templo, si nos fijamos en los templos egipcios, vemos que en realidad el templo estaba rodeado de almacenes, así que pensamos que era solo para Dios, pero en realidad también era un almacén. En realidad servía para almacenar grano y también durante los monasterios, durante la Edad Media, se guardaban allí los cereales. Y lo mismo sucede con las torres de los castillos, se utilizaba para almacenar grano. Y la ciudad empieza aquí y luego se produce una transformación durante el Renacimiento, cuando ya la agricultura no era lo más importante, sino más los intercambios comerciales, se convierte en algo distinto. Y luego la fabricación y las fábricas se convierte en otra cosa. Y en ese momento la aldea se convirtió más en nación o país como entidad y en ese momento se eliminaron las fortalezas. Y luego hay algo sobre el espacio público. Durante el siglo XX, el espacio público se convierte más en espacio social. Y eliminamos el tema de la calidad del espacio público. Si nos fijamos en los espacios públicos romanos, tenemos esta calidad por el hecho de que produce sombras cuando hace demasiado calor, como la basílica, que es un espacio fresco público, o en el café, las personas compartían el fuego y se reunían. Y Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, habla del fuego como fuente primaria de la política, porque las personas no hacen un fuego para cada persona, sino que crean un fuego colectivo. Y habla de este socialismo térmico. El fuego es el principio de la ciudad y también es el principio de la política. Este planteamiento de la calidad climática, crear calor o crear fresco, es algo que vuelve con esta idea de este tipo de bosque urbano o centro de enfriamiento como el que podemos encontrar en Nueva York. Se puede ir a este centro de enfriamiento y se vuelve a introducir la calidad climática dentro de la calidad social del espacio público. Y hay un capítulo sobre la energía. Es un capítulo bastante gracioso, porque durante la Edad Media en Europa no pasó realmente nada desde el año 400 hasta el 1000. No hubo arquitectura real durante este periodo y algo pasó después del año 1000. Los historiadores empezaron a pensar en por qué cambió, porque a partir del año 1000 se empezaron a construir las catedrales en piedra y todo lo que conocemos de la Edad Media se empieza a construir a partir del año 1000. Y esto lo relacionan con el tipo de alimentos y de cultivos. Antes la gente solo comía pan y el pan tiene calorías, pero no proteína, y no tenían músculo. Y lo mismo sucede con los animales. Cuando miran los esqueletos de los caballos eran más pequeños y todo el mundo moría muy pronto, había muchas epidemias. Y a partir del año 1000 se introdujo la alubia como cultivo trianual del suelo. Y hay una teoría de que este tipo de cambio en la proteína cambió la situación en Europa y empezaron a construir estas catedrales aprovechando esta energía. Y puede parecer raro o gracioso,
Pero si nos fijamos en lo que sucedía en el siglo XIX, donde la energía no provenía de la lluvia, de la alimentación, sino del carbón, y el carbón, por supuesto, nos da la posibilidad de construir rascacielos, enormes estructuras, y, por supuesto, no podemos construir este tipo de rascacielos sin la energía fósil. Así que hay una conexión bastante clara. Y hoy en día tal vez haya también un cambio en el tipo de arquitectura debido a la energía. Y luego hay un capítulo sobre el arte decorativo. Y tiene más que ver con la arquitectura interior y la decoración. Y como arquitectos siempre pensamos en la decoración como algo que no tiene valor y que solo sirve para las revistas y no para la arquitectura. Pero en realidad, cuando miras lo que pasaba antes del siglo XX, en realidad la decoración resultaba útil y era práctica, porque, por ejemplo, no había radiadores o aire acondicionado, por lo tanto hacía mucho frío en las casas y una alfombra era algo para protegerse contra el frío del suelo. Las cortinas servían para no dejar entrar el aire al interior y eran dispositivos para poder sobrevivir dentro de la casa. Y nos olvidamos de esto con la instalación de sistemas modernos de calefacción central, porque se puede eliminar toda la decoración, porque simplemente se enciende el radiador y ya está. Y hoy en día ya no es así, porque tenemos que aislar el edificio, así que utilizamos aislamiento térmico en las paredes y podemos entender que el aislamiento térmico es un nuevo tipo de tapiz, así que hay una vuelta a la decoración con el calentamiento global y el problema del calor en verano y el frío en invierno, porque la energía es cada vez más cara. Y voy a presentar un proyecto que hicimos sobre este tema. Es un concurso que hemos ganado en París y me gusta este proyecto. Me parece que es un proyecto bastante claro y está basado en la efusividad. La efusividad es la capacidad de un material de intercambiar calor cuando se toca. Y el proyecto que hicimos fue para la parte central de este edificio, su transformación, y lo que hicimos fue analizar la luz solar, porque el programa era para un café, teatro, algunos espacios públicos, una librería y un teatro escénico. Y empezamos con el café y dijimos, bueno, tenemos que colocar el café para el verano. Preferimos tener sombra y en invierno preferimos estar donde hay sol. Y no había un buen sitio para el café. Hay una gradación de buenos lugares para el café que cambian a lo largo del día y a lo largo de las estaciones. Y donde está en rojo es donde hay más luz. Y hacemos un mapeo de donde no había sol y propusimos un café basado en la efusividad para materializar este análisis solar, y colocamos materiales de baja efusividad donde hay sol y materiales de alta efusividad donde no hay sol. Las composiciones empiezan con metal en la zona de sombra y cuando se toca el metal o la piedra se siente el frío, y cuando se toca madera es más cálido porque tiene otra efusividad comparada con el mármol, por ejemplo, y cuando tocas la lana es cálido porque tiene un bajo valor de efusividad. Y esto es algo que también forma parte de la historia natural de la arquitectura,
porque cuando lees alguna traducción de Vitruvius por Claude Perrault o lees a Viollet-le-Duc y otros autores hablan del mármol, por ejemplo, Viollet-le-Duc habla del mármol en Roma y hablan de la cualidad fría del mármol. Y el material se utilizaba como un material refrigerante porque enfriaba la iglesia y podemos decir que es un centro de enfriamiento, es un refugio climático cuando hace demasiado calor durante el verano. Se puede entrar a la iglesia y hay techos altos. Y es gracioso cuando lo lees, porque cuando era estudiante siempre oí que la verticalidad de la iglesia era la búsqueda de Dios, alcanzar el cielo. Pero cuando lees a Claude Perrault y Vitruvius, simplemente dicen que hay muchas personas, por lo tanto hay que tener una altura doble, porque si el techo es bajo hará mucho calor en el interior y no tiene ninguna relación con la espiritualidad. Es como una cuestión de que pueda desplazarse el aire caliente bajo el techo para que las personas estén más frescas. Y por otra parte, si vamos a latitudes más frías, podemos ver que hay más alfombras para protegernos del frío del suelo utilizando un material de baja efusividad. Y esto es lo que hicimos para mapear el espacio, utilizando una gradación dentro del espacio, pasando por lana, madera, goma, mármol, acero, materiales de baja efusividad a materiales de alta efusividad. Y podemos ver algunas imágenes de esto. Esto es para el invierno con la lana. Y pasamos a primavera a lo mejor y llegamos al verano. Y lo que me gusta también es desafiar el tipo de material a través de la efusividad y huir de la narrativa de cuando era estudiante. Elegías el material a través de alguna analogía. Por ejemplo, si estabas en Manchester, elegías el ladrillo en rojo. Si estabas en París, era el blanco en París, el naranja. Y tiene que ver con la analogía cultural, pero aquí volvemos a esta idea del valor fisiológico, tal como se explicaba en los antiguos tratados de Vitruvio y Alberti y gente así. Otro capítulo tiene que ver con las cúpulas, y esto también es bastante sorprendente, porque para mí la cúpula era, como explicaba Aldo Rossi, el monumento, esta forma extraña en la ciudad, y había esta idea del monumento. Pero de la misma manera volvió la bóveda en el Renacimiento, cuando los arquitectos volvieron a encontrar el libro de Vitruvio y volvieron a la arquitectura romana. El manuscrito de Vitruvio se guardó en una abadía en Suiza y encontraron este libro y lo volvieron a publicar. Y Palladio lo leyó y volvieron a introducir la idea de la bóveda. Se volvió bastante popular y la idea era hacer pasar el aire por convección. El aire cálido sube porque pesa menos que el aire frío, y este tipo de solución se utilizó para mantener el suelo frío para las personas durante el verano o en países cálidos. Y si tomamos este ejemplo de la Villa Rotonda de Palladio, tenemos
esta planta. De estudiantes veíamos algunos diagramas extraños con las proporciones perfectas del cuerpo humano dentro de un cuadrado y nadie entendía lo que significaba. Simplemente decíamos, sí, lo entendemos, pero era algo muy esotérico, muy irreal. Y lo extraño es que Palladio escribió un libro. Hay varios libros de arquitectura y explica que no se trata de la perfección de las cosas, simplemente que esto es el sur, esto es el norte, por lo tanto, durante el verano hay que ir al norte y hay dos estancias, y esta estancia será para la tarde, porque el sol está aquí por la tarde, en verano, y vas aquí durante la mañana para estar siempre en sombra y por la tarde pasas aquí y luego en invierno vas aquí, buscas el sol, por lo tanto vienes aquí y tienes la estancia de la mañana y la estancia de la tarde y esta sala es el espacio más frío. Es como un núcleo frío dentro de la casa y lo protege colocando estas pérgolas que bloquean la luz del sol y mete el aire por vía subterránea. Utilizan algún conducto romano de piedra y el aire está frío bajo tierra. Así que hay como una ducha de agua fría y el aire caliente asciende y la idea es eliminar el aire caliente, una idea que procede del Panteón en Roma, donde hay un agujero y el agujero es como cuando guisas. O cuando tienes una olla a presión, a veces quieres quitar la válvula y sale todo el aire. Y esto es exactamente igual. Si lo bloqueas, estará súper caliente dentro, así que dejas que salga el aire. Y también es bastante extraño, porque cuando era estudiante, oíamos hablar de la espiritualidad de la luz y cosas de ese tipo. Y no se trata de eso para nada, simplemente se trata de dejar que salga el aire. Y esto es lo que se explica. Y podemos leer algunos arquitectos del siglo XVIII como Soufflot, que lo explica. Diseña hospitales a través de esta convección para eliminar las miasmas y el aire caliente. Y aquí podemos ver la piedra en el suelo, donde sale el aire frío y el aire caliente se elimina para mantener frío el centro de la casa. Así que hicimos un proyecto bastante parecido a este y nos dieron el tercer premio de este concurso y que fue un edificio universitario en Lausanne. Nuestro proyecto es el que aparece aquí, con lo cual lo que hacía era minimizar la huella con paneles fotovoltaicos y esto es lo que teníamos que hacer en este proyecto. Y después propusimos desarrollar dos soluciones para el clima interior, para la primavera o para el verano o para el otoño, cuando no hace demasiado frío, puedes abrir las ventanas y dentro teníamos una especie de cúpula donde podía salir el aire y salir fuera del edificio. Y a continuación incorporamos dos elementos más. En primer lugar, propusimos tener un espacio público en la zona subterránea y otro espacio público también en la parte superior del edificio, como si fuese una especie de invernadero, y una gruta en la base. Y la gruta de la base tenía que ser muy fresco en el verano, cuando hace muchísimo calor en la calle, y después para el verano podías ir a la zona esa. Y utilizamos esta zona, lo ampliamos
lo cual significa que no hay ningún conducto para la entrada de aire o bien para la ventilación, sino que el aire llega y los pisos están dispuestos de esta manera, puesto que atrapamos el aire en cada nivel, que es lo que vemos en este detalle. Llega el aire y circula por la zona. Y a partir de ese momento lo que propusimos fue desarrollar una solución también para el verano. En realidad, la universidad está sobre un terreno es un relleno del lago, y el lago está a 3 metros de profundidad. Es una especie de terreno falso. Aquí podemos ver el lago debajo. Y en el verano lo que hacemos es inundar la zona inferior de tal manera que el aire que llega es como si fuese una especie de tubería de agua. Llega el agua y queda enfriado el agua por la evaporación que se produce debajo del suelo, y de esta manera creamos una especie de espacio público en forma de gruta. Y aquí podemos ver la sección del edificio. Fue una construcción bastante convencional. En el primer piso utilizamos madera y piedra, y después ya vamos hasta la parte de arriba del edificio. Y la idea que manejábamos en esta especie de caverna subterránea también provenía de esta arquitectura del siglo XVIII de María Antonieta en Granollers, y era este edificio de... Lo que se hizo fue crear un espacio frío. Antes de la invención de los frigoríficos era para el almacenamiento de la leche. Entonces, todo estaba completamente acabado en tono blanco, y el espacio era enfriado por la evaporación del agua y también por el hecho de que el aire caliente se extraía por la parte superior, y también porque no había tampoco una incidencia directa de los rayos del sol. Es ahí donde se almacenaba la leche y donde también se podía consumir. Es un edificio precioso, pequeño, puesto que todo tiene que ver con la leche, etcétera. Pero ahora llegamos a otro capítulo, y quizás hay otra cosa más que comentar, pero bueno, esto tiene que ver con un parque. Y tiene que ver también con la reinvención del parque en el siglo XIX, del concepto de parques. Y en realidad fue Joseph Pritzler, que era un científico de finales del siglo XVIII, él llevó a cabo una serie de experimentos de acuerdo con lo que hizo también Joseph Black, un científico escocés, puesto que antes la gente pensaba que en el mundo solamente había 4 elementos: tierra, agua, fuego, y bueno, eso lo seguían pensando en el siglo XVIII, pero llegó un momento cuando Joseph Black y también algunas otras personas de antes de su tiempo decían que en el aire no solamente existe un gas, sino que hay 2 gases. Uno de los gases era más pesado y el otro gas era más liviano. Entonces, en realidad, descubrieron tanto el oxígeno como el CO2, pero los nombres llegaron más adelante. Y lo que entendían era que el CO2 estaba matando a la gente. Y, por ejemplo, hay una especie de pozo y los niños se metían en ese pozo, y como el CO2 tiene más peso y como no hay ninguna circulación de aire, cuando los niños bajaban al pozo para recoger algo, morían asfixiados ahí. ¿Por qué? Porque se produce una estratificación del oxígeno en la parte superior y del CO2 en la parte de abajo. Y esto lo definían como el aire fijo, y también
era que cuando medían el peso de la madera antes y después, y era el aire que se eliminaba. Y ese gas era de tipo tóxico y estaban pensando que era el gas lo que estaba matando a la gente y que estaba también llevando la enfermedad hasta las ciudades. Y Priestley llevó a cabo una serie de experimentos sobre este concepto, y lo que él entendía que en un momento determinado lo que estaba haciendo es colocando animales debajo de una cúpula de vidrio, y al cabo de los 5 minutos el animal, que era un ratón, se murió, y cuando analizó los gases lo que detectaron era la presencia de CO2. Y en un momento determinado colocó una planta de menta en la cúpula de vidrio y pensaba que se moriría la menta de la misma manera, pero en realidad al cabo de 5 meses seguía estando viva la planta. Y colocó un ratón junto con una planta de menta dentro de la cúpula, y el ratón no se murió en 5 minutos. Entonces Priestley descubrió la fotosíntesis y también el sistema en el que la planta toma el CO2, lo transforma en oxígeno, y a partir de ese momento fue cuando Priestley empezó a adquirir muchísima fama en Inglaterra y también en Estados Unidos, y junto con Benjamin Franklin decían que está muy bien tener árboles porque los árboles limpian la ciudad. Y todos decidieron que los árboles estaban haciendo una labor de limpieza. Y eso fue un error, puesto que no interpretaron bien la realidad del fenómeno. En realidad, el ratón se moría por la falta de oxígeno y no porque estuviera inhalando o respirando CO2, así que cometían un error con el tema. Pero en aquel entonces empezaron a plantar muchos árboles. Y el primer parque se construyó en Londres en 1830, que era el Parque de la Reina Victoria. Y la idea provenía del siguiente hecho, y es que el londinense podría vivir 10 años más siempre y cuando hubiera muchos árboles en el parque. Y Napoleón estaba en Londres por aquel entonces y se llevó pues una serie de semillas y de árboles y empezó a plantarlos también en las calles parisinas. Y el diseñador del Central Park de Nueva York también estaba en Londres por aquel entonces y volvió a Estados Unidos y construyó el Central Park para limpiar la ciudad. Y en la primera página de la memoria de Olmsted se habla de que Nueva York estaba infinitamente mejor con este parque gracias a que se estaba limpiando el aire, pero en realidad estaba totalmente confundido, totalmente equivocado. Y la gente empezó a entender este concepto, y Jane Jacobs escribió un capítulo en un libro acerca de las ciudades, escribió sobre este asunto y decía que era totalmente absurda esta idea de que estábamos limpiando el aire y de que estábamos eliminando las enfermedades con los árboles plantados en los parques. Así que fue un total fracaso para los parques, y a partir de, creo que fue en 1960, se levantaron muchos pequeños jardines, se quitaron los parques hubo un cambio de planteamiento total, y entonces lo que contemplaron fue la forma de un parque basado en la vegetación. Y después apareció el problema de la biodiversidad, y esto fue Gilles Clément el que planteó este concepto. Y hoy en día, y con este tipo de efecto de enfriamiento de la sombra de los árboles que proyectan los árboles, se vuelve a hablar sobre la evaporación de los árboles, y dicen ahora que es conveniente plantar los árboles en la ciudad. Y en estos últimos 10 años ha habido una nueva moda sobre este tema. Pero quiero presentar un proyecto sobre esta cuestión. Fue un concurso que nosotros hemos ganado con OMA, en Milán. Y volvimos sobre esa idea del parque como un dispositivo medioambiental.
y propusimos montar dos infraestructuras. Digamos que por una parte sería una infraestructura social y pública, y lo que propusimos fue utilizar esto para crear espacios públicos con esta doble tarea de lo que tenía que ver con lo humano o lo no humano, con lo climático, con lo referente a la salud, y también había un objetivo social. Y lo que tuvimos que hacer en primer lugar fue limpiar el aire. Vemos que el viento proviene del suroeste, y lo que esto hace, en Milán hace mucho calor, o hace cada vez más calor en el verano, con lo cual hay mucha más contaminación. Y en esta zona lo que se propuso fue crear un espacio que enfriaba el aire y que también limpiaba el aire al máximo nivel posible, y para esto utilizamos un sistema de convección. Creamos una especie de viento urbano, y para ello lo que hicimos fue crear una zona fría que es enfriada por la sombra, o por un efecto de evaporación con la presencia de fuentes y otros elementos similares. Y gracias a eso lo que hace es crear un viento que entra en la zona, y también colocamos algunos dispositivos para poder limpiar el aire de la mejor manera posible. Entonces tenemos de esta manera un nuevo viento, y aquí se puede ver cuál es la dirección del viento. Este es un nuevo distrito que se ha propuesto para la zona, y todo discurre en paralelo al viento para que pueda circular el aire fresco, para así eliminar los contaminantes. Y al final aquí podemos ver este nuevo distrito. Tampoco voy a entrar en los detalles, pero vamos a ver algunas de las estrategias que utilizamos para poder definir los colores de las fachadas. Y aquí tenemos esta zona limpia. Es aquí donde está la zona de circulación del aire, y nunca permite que se escape y que no se aproveche ese viento por la disposición de toda la infraestructura. Y también tenemos otro sistema que está limpiando las aguas subterráneas por el proceso de fotorremediación. Y este agua se puede utilizar para uso por parte de la gente en forma de piscinas y cosas similares. Y después hay otro capítulo sobre la ciudad moderna y sobre el hecho de que se destruyeron las ciudades en el siglo XIX para crear estos grandes bulevares. Y esto se vinculó con la erupción del volcán en 1960, que lo que hizo fue dar lugar a una nueva epidemia de cólera. Y todos los escritores, desde 1800 hasta 1850, todos ellos escribieron sobre la presencia de esta enfermedad en el aire. Hablaban de la teoría de las miasmas. Con lo cual lo que había que hacer es permitir que circulara el aire. Y la razón por la que Haussmann creía en este concepto era porque quería montar un corredor del viento para que se marchara la enfermedad del aire. Bueno, si leéis el libro, está francamente bien. Y en ese libro se explican todos los argumentos, y se dice que es la idea del siglo XX, que era una decisión política, pero no, es una invención absoluta y total del siglo XX. Y si, por ejemplo, vemos el caso de Aldo Rossi y el profesor de Aldo Rossi en Venecia, en Benévolo, ellos hablaban sobre esto y también hacían alusión a otro historiador que a su vez hacía alusión a otro más. Y si leéis el libro original, hay una mala interpretación de este libro, puesto que dicen justamente lo contrario. Bueno, esto lo podéis ver en el libro si queréis.
Pero la idea consistía en tener grandes avenidas para de esta manera poder eliminar la enfermedad que flotaba en el aire. Pero de hecho se trataba de algo que no estaba bien, puesto que el cólera no estaba en el aire, sino que estaba presente en las aguas. Así que bueno, lo que hicieron sí que les salvaron cuando apareció la siguiente epidemia. Pero también hay un capítulo sobre el yodo. Bueno, se produjeron una serie de desarrollos a nivel territorial al ir a las montañas y al mar para buscar yodo, porque la gente tenían una carencia de yodo, y también hubo alguna equivocación también con lo que es la glándula, y los ingleses empezaron a viajar por todas partes buscando yodo y buscando agua salada que estuviera lleno de yodo. Y bueno, esto paró a principios de los siglos XX, puesto que arrancó en Suiza. El gobierno suizo empezó a utilizar yodo en la sal. Entonces, cuando compras sal, hoy en día, sigues teniendo la cantidad de yodo que es necesario para tu organismo. Estados Unidos hizo lo mismo, también lo hizo Francia, y ya no hacía que ir más al mar para conseguir el yodo, con lo cual se produjo un colapso total. Pero después pasaron a ultravioleta, y después la búsqueda se centró en la vitamina D. Había muchos niños con problemas en Inglaterra, y se definía de hecho la enfermedad inglesa, y que consistía en una falta de vitamina D. Así que en los años 20 hubo una serie de médicos que encontraron una relación en la presencia de ultravioleta sobre la piel y el raquitismo y la carencia de vitamina D. Y también fue el principio del nudismo en las playas, y también la gente se desplazó a los mares del sur, puesto que antes eran los mares del norte, pero aquí lo que estaban buscando eran rayos ultravioleta, con lo cual venían a países como España, Italia, y eso es cuando se empezó a producir todo ese tipo de desarrollo. Y me quedan 5 minutos, creo, así que voy a rematar esta ponencia con otra cosa que tiene que ver con la arquitectura moderna. Y como sabéis, hay muchos dispositivos plásticos de la arquitectura moderna que vienen de los sanatorios, y hay una anécdota de la carne de Grison, puesto que la idea del sanatorio, el primer sanatorio que se levantó en Davos, y lo creó un médico que tenía una idea muy extraña. Él estaba pensando en la carne seca, y decía que si tú lo exponías al sol y al aire en las montañas, podías comer esa carne al cabo de un año y sigue estando bien. Y pensaba entonces, si yo lo expongo, o cuando yo expongo, esa carne está segura, pero si expusiera carne con alguna patología, quizás también estuviera segura. Entonces llevaba a la gente a las montañas hasta el sanatorio y les exponía al aire de las montañas. Se trataba de un ejercicio totalmente aleatorio, eso lo conocemos en la actualidad, pero eso sí, fue el comienzo de la idea de que nos hace falta mucha luz, un aire limpio.
Y esto fue algo que utilizaron también los arquitectos modernos, la blancura, el solarium, las ventanas grandes, etcétera, etcétera. Y en los años 50 se produjo el descubrimiento de los antibióticos y la tuberculosis, por ejemplo. Bueno, lo único que tenías que hacer era tomar unas pastillas de streptomicina, que es un antibiótico, y después teníamos también las vacunas, de tal manera que ya no tiene que ir nadie a un sanatorio y tampoco te hace falta grandes ventanales, sino que puedes tener, como hizo Aldo Resig, ventanas pequeñas, cuadradas, y tomar las pastillas sin más. Y también tiene que ver con Le Corbusier. Imaginaros que Le Corbusier lo pintaba todo de blanco para aumentar la cantidad de luz, que se suponía que lo que decía era garantizar la salud de la gente. Pero a partir de los 50 lo que hicimos fue empezar a tomar antibióticos. Entonces Le Corbusier ya no tenía que pintar los edificios de blanco y podía mantener el hormigón tal cual estaba, para que pudiéramos entender el brutalismo. Y también entendíamos o vimos claramente la consecuencia del antibiótico. Y la cuestión del color ya no tenía razón de ser a partir de 1950. Es decir, podías utilizar el azul o el rojo, podías pintar el edificio como te viniera en gana, pero después volvieron otra vez con el tema del color. Sabemos que si tienes un edificio negro va a ser un edificio muy caluroso. Así que si lo pintas de blanco será un edificio mucho más fresco, y lo mismo es de aplicación también a la ciudad. Y me queda un minuto nada más de tiempo, y está la cuestión del aire acondicionado y que, bueno, los sistemas de calefacción central que se inventaron a mediados del siglo XIX y que te ofrecen la posibilidad de construir grandes ciudades en Londres y Nueva York, puesto que era mucho más fácil calentar los edificios, aunque era complejo enfriar el edificio hasta 1950, que es cuando se inventó el aire acondicionado. Entonces, a partir de esa época, se empezaron a instalar sistemas, y era lo mismo en Estados Unidos. Al principio fue en la zona norte de Estados Unidos, en donde había mucha construcción. Al sur no había nadie, pero a partir del 50 estas ciudades empezaron a crecer gracias a la presencia o disponibilidad del aire acondicionado. Y la última historia que tengo que contar aquí, bueno, tiene que ver con la idea de volver a la ciudad en los años 70. Con Benevolo y con los arquitectos italianos de Florencia, y después está la gente de París, de tal manera que lo que no tenemos que hacer es destruir la ciudad antigua, sino que podemos volver sobre ella y entender esto como si fueran los antibióticos. Es decir, tú puedes vivir en una calle angosta y oscura sin ningún tipo de problema para tu salud. Y lo que hemos hecho es volver sobre esa misma fórmula. Y después, este último apartado tiene que ver con el problema del cambio climático. Y voy a acabar con este tema. Así que ya está. Es todo por mi parte. Gracias.